escuela deportiva, entonces también uno la escucha en los escenarios, es que nosotros necesitamos parqueaderos aquí en el IDR, entonces necesitamos que acaben con esta zona verde y pongan un parqueadero. Entonces, es delicadísimo que una persona que tiene tantos intereses personales venga a decir que está representando una comunidad, además que a veces se le sale, es que yo necesito, se le sale el yo necesito. Y ella es la representante del CPT, del CTP por Barrios Unidos, entonces eso es gravísimo. De hecho, hizo una carta diciendo que se había reunido con organizaciones ambientales y que estaban de acuerdo con la vía, y eso pues, me tiene a mí molestísima porque las organizaciones ambientales ninguno la reconocemos a ella. Entonces, eso, pues terrible que una persona de estas esté, imagínense, aprobándose lo que se va a aprobar hoy a las 5 de la tarde. Ok. Listo, muchísimas gracias. Dile a usted, muchas gracias. Esos discursos de que necesito la vía se parecen a los discursos de una magistrada por ahí también, que necesita vías y vías. Pero bueno, continuamos. Harold Salazar, hasta por 5 minutos, se prepara Héctor Palomá. Harold, bienvenido, adelante. Le aviso cuando le quede un minuto. Adelante, Harold. Bien, muchas gracias. Hay un tema que, bueno, nosotros como organización Biopaz estamos trabajando en el sur de Bogotá en el tema de la cuenca del río Tunjuelo y el ordenamiento territorial del sur de Bogotá. Hay un tema que para nosotros es importante trabajar y que, por ejemplo, cuando se está hablando de equiparar zonas públicas, parques, con zonas de ecológicas, estratégicas ecológicas principal. Hay que llamar la atención, ¿por qué? Porque allí no se está trabajando el tema de la separación entre lo que llaman la vida como tal, o el bios, o lo que llaman en las zonas por ejemplo, en Bolivia lo que llaman el buen vivir, y lo que llaman el SOE, la zona de los que llamamos los seres vivos. Y esto nos preocupa porque en lo que llama la estructura ecológica principal está determinada para el uso o para el sostenimiento de la vida del ser humano, pero no sabemos, no hacemos la distinción con lo que es el tema de la propia vida y lo que llaman la naturaleza como naturaleza. Y entonces no se hacen estas delimitaciones de zonas y estos estudios para poder determinar que la vida como tal tenga prevalencia en estas zonas ecológicas. Entonces allí, por ejemplo, los estudios no se están llevando este tipo de separaciones de zonas de protección. Lo segundo es el tema de ordenar alrededor del agua. Hemos visto unas propuestas de ordenamiento del territorio en términos de lo que llaman zonas de planificación, muy parecidas a las zonas, a la determinación de las zonas que existían antiguamente. Pero la propuesta de ordenar en torno a las cuencas, por ejemplo, la cuenca del río Tunjuelo, río Fucha, no vemos que tenga mucho peso. Puede ser que se hable en el discurso, pero no hay un plan como tal de ordenamiento en torno a las cuencas, en términos también de infraestructura, de políticas, de que se den la participación para poder hacer esa delimitación de esas zonas, y nos parece que allí lo que se habla de participación queda solamente en el papel. Segundo, el ordenar el agua. Lo tercero, sí, la propuesta de que las delimitación de las zonas ecológicas principales sean las que determinen como primordial frente a las zonas económicas o zonas de usos urbanísticos,
ese tema tampoco lo vemos claramente priorizado. Allí en eso apoyamos las propuestas de los demás compañeros que están hablando sobre que esas zonas ecológicas principales sean primordiales. Un cuarto aspecto que es la participación en política pública de lo que llamamos nosotros ecobarrios. Nosotros tenemos un tema ahí, estamos trabajando alrededor de la Plaza del Lucero, por ejemplo, y algunos proyectos que trabajan el tema de ecobarrios. Entonces... Claro, te queda un minuto, pero si necesitas más me avisas. Bueno, este tema de los ecobarrios, en anteriores gobiernos se trabajó una política a 12 años. Nos parece que esas políticas deben ser trazadas así porque se requieren cambios de tipo cultural. Y ese tema, creo que este año o el otro año, ya termina la política pública y esto tiene que estar dentro de debe ser tenida en cuenta en los planes de ordenamiento territorial, la política pública de ecobarrios. Y eso no está ahí en estos proyectos. Está un poco en el papel que está haciendo ahorita el Estado, que ese es el quinto punto. La intervención del Estado se limita solamente a lo que se llama el fomento a la concertación de conflictos socioambientales. Pero esta concertación que hacen ellos es de tipo muy marginal. No hay una verdadera intervención del Estado en ordenar el territorio. Entonces se está básicamente el Estado limitando a intervenir donde se presenten conflictos ya de tipo más intensos en las comunidades, pero el Estado no está dirigiendo una política de lo que decía, separación entre el BIOS y el SOE y de ordenar frente al agua. Es un papel muy marginal lo que está pasando hoy en día en la intervención del Estado en el tema ambiental. En el sur, por ejemplo, están planteando en la cuenca del río Tunjuelo, se está planteando construir ahí urbanización reverdecer. Las comunidades están planteando que eso sea un parque de tipo campesino e indígena, que son las comunidades históricas los que siempre han manejado este tipo de zonas donde hay una delimitación muy cuestionable de la zona de la Zampa. Allí no hay un criterio, la empresa Acueducto tiene que mirar cómo son los criterios de propiedad. Gracias. Harold, a usted, muchas gracias. Muchas gracias. Una lectura integral del tema. Continuamos entonces, Héctor Palomá, y se prepara Alejandro Torres.